Mitin de Unidas Podemos, en la campaña electoral en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ayer dijo que yo vengo del mal, que he nacido del mal y que soy el mal. Yo no quiero levantar el tono, pero es una irresponsabilidad. En un contexto en el que hay amenazas de muerte, en un contexto de provocaciones, hacer una declaración tan irresponsable. No voy a levantar el tono, no voy a decir nada contra Isabel Díaz Ayuso como persona, pero sí le voy a exigir desde aquí que cumpla su palabra. Se comprometió conmigo en el debate de Telemadrid a enseñar la factura del piso de Sarasola. Los madrileños tienen derecho a que Isabel Díaz Ayuso cumpla su promesa hecha ante muchos espectadores y enseñar esa factura antes de que vayamos a votar el día 4. Provocan, insultan, tratan de atemorizar a la gente. Y cuando ellos gritan, creo que nosotros tenemos que ser capaces de bajar el tono y de reflexionar y de pensar. Porque la inteligencia puede derrotar a la demagogia. Porque las palabras dichas bajito pueden derrotar a los gritos. Porque la educación y el respeto por el orden de la gente trabajadora puede dar una lección a los prepotentes y a los arrogantes que se creen que Madrid es su cortijo. Y por eso quiero reflexionar hoy con vosotros y vosotras sobre algunas cosas que he aprendido en estos 7 años. He aprendido muchas veces, mediante la dureza y recibiendo mucha agresividad, cómo se cambian las cosas y cómo se llega a acuerdos. Y quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre eso. A nosotros nos han dicho que los cambios eran imposibles siempre. Con arrogancia dijeron a la gente del 15M, si queréis hacer política, formad un partido y presentaros a las elecciones. Algunos se siguen arrepintiendo de haber dicho aquello cuando ven a gente como Irene Montero, como Yolanda Díaz, como Ione Belarra, como Manuel Castells o como Alberto Garzón en el Consejo de Ministros. Nos dijeron durante muchísimo tiempo que era imposible que sumara un gobierno, que sumaran los grupos parlamentarios para hacer un gobierno alternativo al Partido Popular. Nosotros decíamos que eso era mentira, que claro que se podía sumar. Y entonces nos dieron a elegir el camino fácil o el camino correcto. El camino fácil era una promesa de buen trato mediático. El camino fácil era una promesa de tranquilidad como representantes en las instituciones. Pero el camino correcto era hacer algo que no se hacía en España desde hacía muchísimos años, que era presentar una moción de censura que yo sabía que no iba a ganar, pero sabía que era una lección mostrando lo que votaba cada grupo parlamentario. El Partido Socialista se tuvo que abstener y entonces pudimos decir, si esos votos pasan de la abstención al sí, Mariano Rajoy se va a su casa. Hicimos lo correcto, no era nada fácil. ¿Alguien piensa en este país que sin esa primera moción de censura que mostró que los números existían, hubiera sido posible la segunda moción de censura en la que todos juntos echamos a Rajoy? Dejadme que os diga alguna cosa de esa segunda moción de censura. Hay quien dice que ni siquiera los que la presentaron pensaban que les podía salir bien. Nosotros teníamos dos opciones, el camino fácil o el camino correcto. El camino fácil era anunciar nuestro voto a favor y sentarnos a descansar. Yo me puse a llamar por teléfono a mucha gente para lograr mover esos votos. Y no es fácil lo que tienes que leer en la prensa cuando llamas a mucha gente por teléfono porque sabes que necesita sus votos para echar a la derecha. Que si Iglesias es el amigo de los independentistas, que si las alianzas de Unidas Podemos, si no hubiéramos llamado por teléfono a quien teníamos que llamar, si no lleváramos un año atando los números, no se habría echado a la derecha de este país. Y claro que tiene precio, porque hicimos el camino correcto, no el fácil. Y gracias a que hicimos el camino correcto, logramos el primer objetivo, el Partido Popular a la oposición.
Nos dijeron, camino fácil. Os quedáis en el Congreso de los Diputados, firmamos un acuerdo programático y ya después del acuerdo programático, eso que hemos firmado, después te cuento. Y dijimos, no, eso es lo fácil. Es facilísimo estar en el Congreso de los Diputados diciendo, yo estoy a tu izquierda, pero gobierna tú. No. Apostamos por el camino correcto. Nosotros nos vamos a corresponsabilizar de las decisiones de gobierno, pero sabemos que estar nosotros marca la diferencia. Nos dijeron, pues entonces repetición electoral y ya verás lo que dicen las televisiones de ti y ya verás las portadas que sacan. Teníamos la opción fácil, pero apostamos por la opción correcta. Dijeron, no puedo dormir si tú estás en el... Opción correcta. Y al final, ¿qué hubo? Gobierno de coalición de izquierdas. Después de 80 años. El primer gobierno de coalición de izquierdas en España después de 80 años. ¿Y sabéis para qué sirvió ese gobierno? Para que hoy exista una vicepresidenta que se llama Yolanda Díaz, que va a ser la próxima presidenta de España. Porque si no hubiera demostrado que se puede gobernar mejor desde el Ministerio de Trabajo, hoy esa opción de ganar las próximas elecciones no la tendríamos. Por eso no querían que estuviéramos, por eso no querían que estáramos. Yolanda tiene carné del Partido Comunista de España. ¿Quién se iba a imaginar que en este país alguien que presume con orgullo de ser militante del Partido Comunista podría ser hoy reconocida por todo el mundo la mejor ministra de Trabajo de la historia de España? Y ¿sabéis por qué Yolanda Díaz ha conseguido tantos acuerdos con la patronal? Por haber tomado el camino correcto, saber a quién defiendes, a la clase trabajadora. Cuando apuestas por el camino correcto, que es más difícil, entonces se consiguen los acuerdos. ¿O qué pensáis? ¿Que lograr un acuerdo para que haya un gobierno de coalición con el Partido Socialista es el camino fácil? Era el camino más difícil. Pero cuando eres firme, los acuerdos salen. Cuando eres firme, se rescata a 500.000 de empresas que hubieran tenido que cerrar si no fuera por los ERTEs. Cuando eres firme y vas por el camino correcto, consigues que haya 3,5 millones de trabajadores españoles que no han perdido su puesto de trabajo porque Unidas Podemos está en el Ministerio de Trabajo. Por eso siempre nos dijeron que por el camino fácil mucho mejor, pero nosotros por el camino fácil no, nosotros por el camino correcto. Este país tembló, el país entero, cuando se conoció la sentencia de la Manada. Era una vergüenza que hubiera jueces que dijeran que a tenor de esos hechos que quedaban probados, no se había producido una violación. Por lo tanto, estaba muy claro lo que había que hacer. En una sociedad democrática hay que traducir la voluntad popular en leyes. Porque en una sociedad democrática es el poder legislativo el que hace las leyes que después los jueces tienen que aplicar. Había que cambiar la ley. ¿Cuál hubiera sido el camino fácil? Decir que sí, que las movilizaciones están muy bien, pero que siga el Código Penal exactamente igual. Pero Unidas Podemos estaba en el gobierno y estaba Irene Montero como ministra de Igualdad. Y a pesar de tener enfrente a muchas togas, dijo, el solo sí es sí de las calles va a ser una ley. Y usted la va a tener que aplicar. Ya no va a tener opción para decir que no hay violación cuando se producen violaciones. El camino correcto. En Usera sabéis perfectamente lo que significan las casas de apuestas y lo que significan para muchos jóvenes y para muchas familias. Pero el mundo de las apuestas es enormemente poderoso. Tienen mucho dinero. Imaginad lo que representa para muchas cadenas de televisión la publicidad de las casas de apuestas. El camino fácil es mirar para otro lado. Pero Alberto Garzón estaba en el Ministerio de Consumo y por primera vez en este país se ha puesto límite y coto a la publicidad de las casas de apuestas, con muy poquitas competencias. Todo el mundo sabe que es una vergüenza cómo están los alquileres en Madrid,
que los jóvenes no se pueden emancipar, no se pueden ir de casa porque tendrían que entregar el 100% de su salario para pagar un alquiler. Todo el mundo sabe que eso no se puede consentir, que es una medida absurda incluso en términos de mercado, que el dinero que te ahorras del alquiler va al pequeño comercio, va al bar. El problema es que hace falta que alguien haga lo correcto, que es decirles a las inmobiliarias y a los fondos buitre: hasta aquí hemos llegado. Y sabéis, no fue nada fácil hacer que Pedro Sánchez firmara conmigo en un documento: vamos a regular los precios del alquiler. Y ahora no está siendo nada fácil decirles: con nosotros no se traiciona lo firmado, y sabemos que nos van a reventar, que todo el poder de las inmobiliarias, que todo el poder de los fondos buitre se va a poner a trabajar horas, horas y horas para decir que no tenemos razón. Pero está Yone Belarra frente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y ya puede haber las portadas que tenga que haber, que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias, que se regulaban los precios del alquiler. Y o se cumple lo firmado o con nuestros votos nos sale una ley de vivienda. Lo tendrán que hacer con la derecha y eso no se atreven a hacerlo ya. ¿Os acordáis de lo que pasó hace un año? Había dos vías para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, o con Ciudadanos o con la izquierda. Y empezó una carrera en la que nosotros nos pusimos a trabajar para que los presupuestos salieran adelante con el bloque de la izquierda. Y no solamente lo hicimos por los presupuestos, sino porque no queríamos dejar ni una sola posibilidad en el futuro de que el Partido Socialista se equivocara de aliado. Que sus militantes decían con Rivera no, pero a veces a la dirección se le olvida lo que dicen los militantes. Y nos despellejaron en los medios, pero conseguimos sacar un bloque de investidura que se convirtió en un bloque de presupuestos generales del Estado, y después de la desaparición de Ciudadanos tras su alianza con la ultraderecha y con la derecha, gracias a nuestro trabajo en los próximos 10, 15, 20 años en España, solamente suman los números por la izquierda. Tomamos el camino difícil, pero el camino correcto. Ahora ya no pueden elegir. ¿Qué es? Que hayamos despejado las incógnitas. Aquí creo que todo el mundo tiene la suficiente madurez para saber que si a nuestros aliados de gobierno les ofrecen el camino fácil o el camino correcto, no siempre son como nosotros. Bueno, les hemos quitado el camino fácil, ya no hay camino fácil, ya solo puede haber camino correcto. Ha costado mucho, pero ya no hay otra opción. ¿Y por qué os explico todo esto? Porque esta experiencia de 7 años de lo que nosotros somos es condición de posibilidad de que cambie Madrid. ¿Vosotros pensáis que por el camino fácil se puede derrotar a Díaz Ayuso y a sus aliados fascistas? ¿Vosotros pensáis que por el camino fácil se pueden hacer desde la Comunidad de Madrid políticas que aseguren que no vuelven a ganar las elecciones? ¿Vosotros creéis que diciendo no, en estos 2 años no vamos a hacer nada, ya veremos después, que con eso se puede movilizar el voto para que la gente mande a la oposición, a los fascistas y a la derecha? ¡Claro que no! Y entonces, ¿de quién habla Ayuso? ¿Por qué nos señalan tanto? Siempre dicen que estamos acabados, siempre dicen ya que es la última batalla, siempre. Pero ¿por qué no hablan de otra cosa? ¿Por qué nos dedican portadas? ¿Por qué cuando me pasan el estudio de las intervenciones en el debate, la mayor parte de las intervenciones de Díaz Ayuso es sobre nosotros, sobre mí, sobre Unidas Podemos? Porque saben que nosotros marcamos las diferencias. Porque si nosotros estamos en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, se acabó el camino fácil y comenzará el camino correcto. ¿Vosotros pensáis que nosotros vamos a tragar que no sea una reforma que no se haga la reforma fiscal que es necesaria para meter 1.000 millones de euros en sanidad y poner
a funcionar decentemente la atención primaria y pagar a los profesionales sanitarios? ¿Que nosotros nos vamos a bajar de esa burra? ¿O que nosotros no vamos a imponer que se haga lo necesario para que entren 1.000 millones en la educación para contratar a 10.000 docentes y bajar la ratio profesor-alumno? Ya lo hemos demostrado en estos 7 años. Sabemos llegar a acuerdos, pero sabemos que la clave para llegar a acuerdos es ser firmes. ¿O qué pasa? ¿Que la democracia os la regalaron en Usera? ¿Que lo que tenéis en la vida os lo han regalado? ¿Lo habéis conseguido con sonrisitas y con buen rollo? ¿Que la gente en este país ha logrado sus libertades, sus parques, sus servicios públicos, su sanidad pública, su educación pública, yendo por el camino fácil? Ellos hablan de esfuerzo. Claro, esfuerzo, ¿no? A ti que te regalaron la carrera, Casado, a ti que te regalaron el máster. De esfuerzo va a hablar Abascal. Santiago Abascal no puede competir en hoja de vida laboral con ni una sola persona de las que estáis aquí hoy. Con ni uno. Va a hablar de esfuerzo. El que vivía de los chiringuitos de Esperanza Aguirre. Van a hablar de esfuerzo Espinosa de los Monteros y Monasterio, que gracias a que hicieron alcalde Almeida les ha legalizado un piso ilegal. ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo! Los que tuvieron que irse de Cuba porque explotaban a los trabajadores. ¡Qué esfuerzo! Os van a contar a vosotros lo que significa el esfuerzo. Hablemos de libertad. Hay quien dice que la libertad es poder tomarse una caña o no encontrarse a tu pareja. Oh, Dios mío, me he encontrado a mi ex, han llegado los comunistas al gobierno, es evidente, es evidente. Nos reímos, sí, nos reímos, pero es para echarse a llorar. La libertad es que el hijo de un matrimonio de trabajadores en Usera, que sus abuelos no sabían leer y escribir, tenga que estudiar en una pública, pueda llegar a la universidad y tener más títulos universitarios y mejores notas que los hijos de los Espinosa de los Monteros o los hijos de la gente con apellidos compuestos. Eso es la libertad. Que quien lo ha tenido mucho más difícil, porque ha nacido en una casa con menos recursos culturales, con menos recursos económicos, que ha crecido en un barrio mucho menos dotado de servicios públicos, tenga una educación pública con los mejores maestros y maestras y tenga las opciones de llegar más arriba, tener títulos universitarios y ser el orgullo de su familia, porque cuesta mucho más. Y aquí hay gente que sois los primeros de vuestra familia que pudisteis ir a la universidad o a la educación secundaria y sabéis el orgullo que es mirar a vuestros padres y madres y decir tú no pudiste, pero gracias a tu esfuerzo, madre y padre, yo sí pude ir a la universidad y yo se pude tener un sueldo decente que tú no tuviste, y eso es gracias a lo público, y eso ellos no lo pueden entender y lo odian. ¿Imagináis lo que representa para ellos que la vicepresidenta tercera del gobierno sea la hija del líder de las comisiones obreras de Galicia? ¿Os imagináis lo que representa para ellos que una estudiante de matrícula de honor con becas de excelencia pero que trabajó de cajera pueda ser ministra de Igualdad? No lo pueden soportar, porque esos eran puestos reservados para ellos. Por eso odian, por eso no soportan que el hijo de una abogada de comisiones obreras que se crió en Vallecas se pueda comprar con su dinero, no regalo de Salasora, la casa que le dé la gana, por su maldito clasismo. Porque odian que vuestros hijos puedan tener las mismas oportunidades que tienen los suyos. Y esa dignidad, ese sentido de esfuerzo, se tiene que notar el día 4. Ellos van a gritar, van a insultar, van a provocar, van a tratar de generar situaciones de violencia. Hay que recordar cuál ha sido el antídoto histórico frente al fascismo. El movimiento de las mujeres y el movimiento de la clase trabajadora. El día 4, en Usera, tiene que haber colas interminables en los colegios electorales. Todo el mundo educado, todo el mundo siguiendo la cola en orden, demostrando que la gente trabajadora respeta más el orden que ellos, que nosotros necesitamos leyes, que la gente humilde necesita leyes y constituciones que les protejan frente a los privilegios de los poderosos.
En Usera se tiene que presumir el día 5 que aquí ha votado más gente que en Pozuelo, más gente que en La Moraleja y más gente que el barrio de Salamanca, por una cuestión de conciencia, que aquí sí se sabe lo que es el esfuerzo, que aquí se entiende perfectamente lo que es ganarte las cosas, que aquí se sabe lo que significa tener una residencia de ancianos donde cuiden a tu padre o a tu madre con decencia y donde los trabajadores y trabajadoras tengan sueldos dignos. Que aquí se sabe lo importante que es que haya buenos maestros y maestras en la escuela pública para que tu hijo o tu hija tenga las oportunidades que tú no tuviste. Que aquí se sabe lo importante que es que haya una sanidad pública en la que si el abuelo necesita un trasplante de riñón, no va a estar por detrás del millonario, que aquí te ponen el riñón que te toca independientemente de tu cuenta bancaria. Eso es lo que sabe la gente trabajadora. Y la gente trabajadora tiene derecho a saber si la casa de la señora Ayuso se la paga ella y enseña la factura o se la ha puesto un multimillonario a cambio de favores administrativos. En las próximas horas vais a ver todo tipo de encuestas que aseguren que lo tienen hecho. No las sacarían si no tuvieran dudas. Saben que se está movilizando un sentimiento de orgullo, un sentimiento de orgullo de un Madrid que es mayoritario. Usera, Vallecas, Villaverde, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, el corredor de Henares, Parla. La mayoría, si esa mayoría habla y nos da la fuerza suficiente para ir por el camino correcto y no por el camino fácil, los fascistas y la derecha corrupta donde tienen que estar, de momento en la oposición. Quiero daros las gracias y en especial a los jóvenes antifas que han puesto el cuerpo delante para decir una vez más a Madrid, a España y a todo el mundo que para ser demócrata hay que ser antifascista. Los que hablan tanto de España, además lo pronuncian con una dicción agresiva, arrogante, insultante, nunca reivindican como la clave de España el trabajo de pintores y pintoras, el trabajo de escultores, el trabajo de cineastas, el trabajo de músicos, de actrices, de actores. Para ellos España son reyes de linajes extranjeros. Para ellos España son nobles que se han dedicado a vivir del trabajo de la gente de abajo. Para ellos España hoy se llama Florentino Pérez o Amancio Ortega. Para ellos España es una marca. Por eso desprecian la cultura. Por eso llaman a los trabajadores y trabajadoras de la cultura subvencionados. Subvencionados, ¿no? Son varios días ya que espero que la señora Ayuso me enseñe esa factura que prometió enseñarme de que pagaba con su dinero el piso de lujo que le ponía Sarasola. O a lo mejor resulta que el subvencionado con dinero de todos los madrileños es Sarasola. Límpiense la boca para llamar subvencionados a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Los barrios siempre han pedido bibliotecas, siempre han pedido escuelas públicas, siempre han pedido escuelas de danza, escuelas de teatro, siempre han podido tener aquello que durante mucho tiempo estaba limitado a una minoría. Porque la cultura es un instrumento que sirve para que los pueblos tengan conciencia de su historia, conciencia de la justicia, conciencia de la belleza.
Por eso los barrios tienen que seguir siendo un ejemplo de reivindicar la cultura como patrimonio de la democracia. Y ya no es que lo digamos nosotros, lo dice gente que no nos ha votado nunca, gente que no simpatiza con Unidas Podemos. Y yo quiero hoy aquí explicar por qué. Porque tiene una explicación. Correcto. Desde que nacimos nos dieron, siempre elegimos el camino correcto. Cuando llegamos al Congreso de los Diputados, dijimos que había una mayoría parlamentaria para echar al Partido Popular. Acordaos de todo lo que se escribió y se dijo en este país. Primero, camino fácil. Quedaos tranquilamente en el Congreso, disfrutad de los escaños. Si está muy bien ser de izquierdas como opción estética, está muy bien ser de izquierdas como opción identitaria, dejad de tocar las narices, facilito sobre vosotros. Y dijimos que no, tomamos el camino correcto, presentamos una moción de censura. Yo sabía que no íbamos a ganar esa moción de censura, pero sirvió para retratar a todo el mundo y para comprobar que si las abstenciones del Partido Socialista se convertían en votos a favor, claro que había números para sacar al Partido Popular. De censura fue condición de posibilidad de la moción de censura que un año después nos permitió enviar a la oposición al Partido Popular. Aquella moción de censura, hay quien dice que ni siquiera los que la presentaron tenían claro que fuera a salir adelante. Y nos pusimos a trabajar. Acordad lo que se escribió. Los de Unidas Podemos están trabajando con los independentistas, están trabajando con los nacionalistas. Pues claro que sí, para sacar al Partido Popular del gobierno y poder tener un gobierno más decente. Se siguieron escribiendo barbaridades sobre nosotros. Hubo horas y horas y horas de televisión en las que se nos acusaba de delitos gravísimos, que después eran archivados por los tribunales. ¿Pero qué más da? ¿Pero qué más da? El daño ya estaba hecho. Camino fácil. Camino fácil. Un acuerdo programático. No hay nada más sencillo que un acuerdo programático. Va a ser precioso. Va a ser el acuerdo programático más de izquierda de la historia. Pero lo vamos a aplicar nosotros solos. Ya. Y tomamos el camino más difícil, que era el camino correcto. Y nos dijeron, ¿ah, sí? ¿Queréis tomar el camino correcto? Pues vamos a repetición electoral. Y ya verás lo que pasa. Vamos a articular todos los mecanismos en nuestra mano para que el resultado de esa repetición electoral sea que estáis derrotados. Y otra vez se volvió a decir que era la última batalla, que no teníamos nada que hacer, que estamos derrotados. Se llegó a decir... Dijo alguien que no podría dormir con nosotros en el Consejo de Ministros. Aguantamos, tomamos el camino correcto. Gobierno de coalición después de 80 años. La primera vez que hubo un gobierno de coalición de izquierdas en este país. La primera vez después de 80 años. ¿Y sabéis lo que significa? Que tomáramos todas las veces el camino correcto, el camino difícil, para llegar a ese gobierno de coalición.
que hoy tenemos a Yolanda Díaz. Veo ahí banderas del PC. ¿Quién iba a pensar que en este país una militante del Partido Comunista de España podía ser vicepresidenta del gobierno y la próxima presidenta de este país? ¿Quién se lo iba a imaginar? Había que tomar el camino correcto, el camino correcto. Era tan sencillo como que nos vieran gobernar. Y esta señora ha llegado a más acuerdos que nadie con los sindicatos y con la patronal. ¿Y sabéis por qué? Porque tomó el camino correcto, defender a la clase trabajadora. Y por eso en este país hay 500.000 de empresas que no han cerrado, porque estaba Unidas Podemos y Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. Y por eso en este país hay 3,5 millones de trabajadores que no perdieron su empleo gracias al mecanismo de los ERTEs. 80 años con un veto que se decía que en este país no iba a doblar nadie, que aquí no entraba un gobierno de España, nadie a la izquierda del Partido Socialista, que las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista estaban para apoyar al PSOE cuando pactara con Ciudadanos o para regalarles acuerdos programáticos. Ese era el camino fácil. Nosotros tomamos el difícil y por eso existe Yolanda Díaz. Cuando se conoció en este país la sentencia de la manada, hubo un clamor de mujeres que salieron a las calles de todo el país. Era una vergüenza que, conociéndose los hechos de esa violación, hubiera jueces que pudieran decir, con el derecho y con el Código Penal en la mano, que eso no era violación. Había que recordarles entonces algo muy importante: que en una democracia hay separación de poderes y que la ley es la voluntad popular que se expresa en el poder legislativo. Y para eso hacía falta que hubiera una ministra como Irene Montero que dijera: tenga los adversarios que tengan, aunque me insulten, aunque traten de machacarme personalmente, aunque utilicen todos sus poderes para intentar reventarme, mi compromiso es con las mujeres. La ley del sí a sí se va a aprobar y la van a aplicar los jueces que les guste aplicarla y los que no les guste aplicarla también. También. Porque hay separación de poderes en España. Y no hay nadie, por mucha toga que lleve, que pueda pensar que está por encima de la ley. No hay toga, y este es un mensaje para las comisiones obreras, que esté por encima de la libertad sindical. La libertad sindical en democracia es sagrada y ni el Consejo General del Poder Judicial puede amenazar una conquista democrática como la libertad sindical. Que no haya un solo sindicalista en la Comunidad de Madrid que se prive del gusto de recordar lo que han costado en este país las libertades sindicales, depositando pacíficamente un voto el día 4. En los barrios hacen falta bibliotecas, hacen falta escuelas de música, escuelas de danza, hacen falta escuelas infantiles gratuitas, hacen falta colegios públicos que no estén en obras. Lo que no hacen falta son casas de apuestas. Y ahora, gracias a que fuimos firmes, hay un ministro de Consumo, Alberto Garzón, que con escasas competencias ha conseguido por primera vez en este país poner límite a la publicidad de las casas de apuestas, sabiendo lo que eso significa para todas las televisiones que ganaban mucho dinero con los anuncios de las casas de apuestas. El camino fácil es no tocar las narices a esas televisiones que ganan dinero con la publicidad de las casas de apuestas, pero Alberto fue por el camino correcto. Firmamos un documento, el presidente del Gobierno y yo, en el que acordábamos solemnemente, firmado ante la ciudadanía, que íbamos a regular los mercados de los alquileres.
Y esa firma es la que explica la importancia de estar en un gobierno. ¿Os imagináis qué hubiera sido de aquel documento firmado si no estuviéramos en el gobierno? Ahora hay un activista antirracista, Ione Belarra, al frente del Ministerio de Derechos Sociales, que no va a ceder ni una coma para que lo que firmamos se cumpla. ¿Os acordáis del debate que había hace un año? Los presupuestos generales del Estado se pueden sacar o con Ciudadanos y con el PNV o con fuerzas políticas de la izquierda. Empezó una carrera y empezamos a correr por el camino correcto, el más difícil. Ciudadanos estaba dispuesto casi a regalar los votos para esos presupuestos. ¿Sabéis por qué recorrimos el camino correcto? Porque sabíamos que en el momento en el que hubiera una opción con Ciudadanos, aquel grito de los militantes socialistas de Con Rivera no se podía quedar en nada. Ahora Ciudadanos va a desaparecer, consumido por su elección de ir de la mano de los fascistas y de la derecha más reaccionaria en Colón. Y ahora, en los próximos 5, 10, 15 años, solo hay una suma posible y se construye por la izquierda. El Partido Popular y Vox saben que no pueden volver al Consejo de Ministros mediante los votos. Por eso Vox le hace el trabajo al PP diciendo abiertamente que hay que legalizar partidos políticos, porque si se vota en toda España no van a tener mayoría absoluta. Y ese fue un trabajo que hicimos nosotros, armando una mayoría histórica, de bloque histórico, para asegurar que el Partido Socialista nunca más pueda elegir entre la derecha y la izquierda. Ahora no pueden elegir. Elegimos el camino correcto. ¿Entendéis ahora por qué nos atacan? Porque llevamos 7 años demostrando cómo se les puede ganar. No pueden soportar que la hija del jefe de las comisiones obreras de Galicia sea la vicepresidenta tercera del gobierno y que pueda llegar a ser presidenta. No pueden aceptar que una estudiante con muchas matrículas de honor, con becas de excelencia, pero que fue cajera sí en un supermercado, sea la ministra de Igualdad. No lo pueden aceptar. Por eso nos machacan. Por eso han llevado los niveles de insulto, de agresividad, de violencia, de mentiras, de manipulación hasta extremos que hacen que incluso algunos de los suyos digan: os estáis pasando, hay que disimular un poco. Si tienen ganado Madrid, ¿por qué nos siguen dedicando portadas? Si tienen ganado Madrid, ¿por qué recrudecen la ofensiva? Si tienen ganado Madrid, ¿por qué insisten en hablar de nosotros? Después del debate en Telemadrid me pasaron un informe. La mayor parte de las intervenciones de Díaz Ayuso se refería a Unidas Podemos. Si vamos a desaparecer, si estamos tan mal, ¿por qué tanto Vox como el Partido Popular habla fundamentalmente de nosotros? Porque saben que con nosotros dentro del próximo gobierno vamos a asegurar las políticas necesarias para que no les vuelvan a votar en 25 años. El poder solo ataca, solo amenaza a quien puede cambiar las cosas. Hablad de esto con todos vuestros amigos y compañeros de izquierdas que están dudando. Que no escuchen lo que decimos nosotros, que escuchen lo que dice el poder. ¿A quién teme el poder? ¿A quién temen los que tienen todos los privilegios? ¿A quién le preocupa que nosotros podamos estar ahí? Saben que si nosotros estamos en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué pensáis que vamos a decir cuando nos digan: no, es que hay que esperar a hacer la reforma fiscal? Si no hacemos la reforma fiscal, ¿cómo metemos el dinero que es necesario meter en la sanidad para contratar a más profesionales y para mejorar la atención primaria? Si no hacemos una reforma fiscal de sentido común, ¿cómo vamos a conseguir contratar más maestros para reducir la ratio profesor-alumno? Si no hacemos una reforma fiscal,
¿Cómo vamos a conseguir que nadie tenga que pasar vergüenza porque no se puede pagar un tratamiento bucodental? Que hay mucha gente que en la región más rica de la cuarta economía de la zona euro no se puede arreglar los dientes o tiene dificultades para comprarse unas gafas. ¿Pensáis que nosotros no vamos a apretar en ese gobierno? No somos perfectos. Yo soy el menos perfecto de todos. Cometeremos muchos errores, pero creo que en este año hemos demostrado que nosotros no aflojamos, que en ese gobierno hemos conseguido sacar adelante con la fuerza que tenemos cosas que no se habían hecho nunca en este país. Y si estamos en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a lograr, por fin, hacer políticas diferentes a las que ha hecho la derecha para construir una base lo suficientemente estable en los barrios, en las ciudades y pueblos de la gente trabajadora para que se note que se puede gobernar diferente. Cada vez que la izquierda gobierna igual que la derecha, después gana la derecha. ¿O es que no hemos aprendido la lección? ¿O es que no hemos aprendido lo que significa que haya barrios de la clase trabajadora, ciudades de la clase trabajadora que no noten la diferencia? Nosotros tendremos muchos defectos, y yo el que más. Se me notan mucho los sentimientos, se me nota cuando me enfado, pero creo que en este año hemos demostrado que tenemos la firmeza suficiente y la valentía suficiente para ir por el camino correcto. Por eso nos atacan. Pedid a toda la gente que conocéis que reflexione sobre esto. Si nos atacan es porque hemos demostrado que sabemos cómo se les puede ganar, porque llevamos 7 años, a pesar de lo que nos han hecho, ganándoles. Me decían el otro día, uy, están ustedes peor, están ustedes peor. Hace 7 años no existíamos, estamos gobernando en Canarias, estamos gobernando en la Comunidad Valenciana, estamos gobernando en Baleares, estamos gobernando en Aragón, estamos gobernando en Navarra, estamos gobernando en España y vamos a gobernar también en la Comunidad de Madrid. Y sin la Comunidad de Madrid, el Partido Popular y los fascistas no tienen nada, nada. Hace falta que el día 4 los barrios, las ciudades y pueblos de la gente trabajadora de Madrid den una lección sobre lo que significa la palabra libertad. Es indignante tener que escuchar en estos días que la libertad es no encontrarte a tu expareja o tomarte una caña. Con Franco entonces también había libertad, ¿no? Porque la libertad es eso, ir a los toros, no encontrarte con tu expareja, poder tomarte una cerveza. La libertad, no me canso de repetirlo, es que una chavala, hija de trabajadores, nieta de analfabetos, tenga en su barrio una escuela pública para ser lo que le dé la gana en la vida y, si es buena estudiante, tener más títulos universitarios y mejor salario que los hijos de los marqueses Espinosa de los Monteros. Eso es la libertad. ¡Eso es la libertad! La libertad es que cuando te tienen que operar a tu abuelo, a tu madre, a tu abuela de un cáncer y llega a un hospital público, no hay nadie que por tener más dinero en la cuenta bancaria, nadie por haber nacido en una cuna privilegiada que se pueda poner delante. La libertad en democracia significa que la sanidad no depende de tu cuenta bancaria, que la mejor educación pública no depende de tu cuenta bancaria, que tener derecho a moverte en un transporte de calidad no depende de la cuenta bancaria. Esa lección sobre lo que significa la libertad en democracia hay que dársela el día 4. Desprecian el significado de la palabra democracia. La democracia no es solo un procedimiento. La democracia no es que puedan parasitar las instituciones para establecer trasvases de dinero de lo público a lo privado, a sus amigos con los que después hacen negocios para que les financien ilegalmente las campañas. La democracia es un movimiento histórico en el que las mayorías, son capaces de convertir los privilegios de una minoría en derechos de todos. La democracia es que la educación no sea un privilegio, la democracia es que la sanidad no sea un privilegio, la democracia es que el derecho a la cultura no sea un privilegio. La democracia
es que el nieto de unos trabajadores analfabetos que llegaron a vivir a Vallecas pueda llegar a ser presidente de ese país o a tener todos los títulos universitarios que se gane en igualdad de condiciones. Eso es la democracia, eso es la libertad. El día 4 tiene que haber una exhibición de orgullo en Vallecas. En los barrios obreros tiene que haber colas interminables de gente yendo a votar. Tenéis que daros el gusto de que cuando salgan los datos de participación, poder decir: en Vallecas hemos votado más que en Pozuelo, en Vallecas hemos votado más que en el barrio de Salamanca, en Móstoles, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés, en el corredor de Lenares, en Orcasitas, en Moratalaz, en Canillejas. Hay que darse el orgullo de demostrar que somos más yendo a votar, sin insultos, sin provocaciones, sin violencia, dando una demostración de orden. Ellos son los que desprecian la ley, ellos son los que desprecian la verdad, ellos son los que desprecian la Constitución. La gente trabajadora necesita leyes que les protejan de los ricos. La gente trabajadora necesita orden que les proteja de esos privilegios. Estamos muy cerca y por eso están acelerando su agresividad. Y por eso va a haber portadas y por eso van a aparecer 300 encuestas que digan que os quedáis en casa. A mí llevan diciéndome 7 años que es imposible, que no se puede, que nunca llegaríais al gobierno, que jamás aceptarían que tú estuvieras, que es imposible gobernar sin el centro y sin la derecha. Llevamos 7 años demostrándoles cómo se puede ganar. Y con nosotros a lo mejor terminan acabando, porque no hay ningún ser humano que pueda aguantar indefinidamente la presión, la violencia y la agresividad, pero con vosotros y vosotras no. Lo único que tenemos es a vosotros y a vosotras. Lo que nos hace mantenernos en pie, lo que nos hace aguantar la mirada al fascismo, lo que nos hace no callarnos las verdades, es ver a gente como vosotros y vosotras, que con todas las dificultades, digan lo que digan las televisiones, demostráis la dignidad de lo que significa ser demócrata y ser antifascista. Dar una lección el día 4, colas interminables en los barrios, que no se quede nadie en su casa, que vaya la gente a votar, que se note la diferencia, que nos podamos dar el gusto de que la noticia del 4 por la noche sea que de momento la derecha y los fascistas están en la oposición.